Literatura del siglo XX en España. Modernismo es un movimiento artístico cuyo objetivo era la renovación en la creación. El modernismo culmina la actitud y la visión del mundo heredadas del romanticismo. Características: se opone al realismo, tiene una expresión de sentimientos íntimos, se basa en el rechazo de la realidad y su lenguaje es culto y refinado con gran riqueza de vocabulario y figuras retóricas. Tenemos autores relevantes referentes a los tres géneros: poesía, la prosa, la novela y teatro. Tenemos a su precursor y representante, Rubén Darío. Generación del 98 es el nombre con el que se ha reunido un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y las Filipinas. Características: se oponen a la España de la Restauración, distinguen entre una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente, y se rebelan y protestan ante el atraso del país. Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, rechazan la estética del realismo, prefieren un lenguaje más cercano a la lengua de la calle. Tenemos autores relevantes: Antonio Machado, Miguel Unamuno, referente a lo que es el género narrativo, la prosa. Tenemos entonces a Zorín, y referente al teatro pues tenemos los autores representativos. Novecentismo: tendencia literaria que agrupa un conjunto de ensayistas y novelistas que surgen hacia 1914 y 15 y que difundieron en España el arte nuevo que se daba en Europa. Características: abandonan algunos aspectos definidores de la generación anterior, como el espíritu bohemio, por una actitud minoritaria e intelectual, pero no con otros, como la preocupación por el problema de la regeneración española. Cuidan mucho el estilo, apuestan por el arte puro, libre de sentimentalismos y tonos retóricos o apasionados. Tenemos los autores más relevantes. José Ortega y Gasset es uno de los autores más relevantes de esta época y lo que son esos escritores. Tenemos las vanguardias, movimientos artísticos como el futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, etc. Todos los ismos que se producen en Europa y Hispanoamérica desde comienzos del siglo XX y que alcanzaron su mayor esplendor a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces estos son las vanguardias o las corrientes vanguardistas más mencionadas. Tenemos características: surgen nuevas formas de percibir la realidad, el espacio y entender al ser humano y la sociedad económica. Existe un estrecho vínculo entre el ambiente y los personajes. Hay toda una cuestión de innovación poética, de innovación artística, literaria y sobre todo lo que es el género narrativo. Tenemos los autores representantes. Tenemos la generación del 27, grupo de escritores nacidos entre 1892 y 1902 que comenzaron a publicar en la década de 1920 y que en 1927 celebraron un homenaje a Góngora en el tercer centenario de su muerte. Características: sus obras están influenciadas por Góngora, además también se denota la influencia de los movimientos surrealistas, por lo que hacen gran uso de metáforas. El grupo estaba formado en su mayor parte por poetas, iniciaron un movimiento de renovación estética en la poesía, tomando lineamientos y estilos denominados vanguardias, pero sin dejar de lado la tradición literaria española. Hacían un uso del léxico culto combinándolo con palabras coloquiales. Combinan la tradición literaria y las vanguardias. Tenemos entonces los autores de esta generación. Y continuamos. La literatura de las
posguerra. Es una posguerra reducida por la falta de libertad ideológica y una sociedad cercada por la miseria y el hambre. La literatura española emprende un camino en pocas satisfacciones. Solo parecen posibles dos posturas: estar de acuerdo con la situación literaria arraigada o reflejar la desesperanza en el presente y en el futuro, literaria desarraigada o literatura desarraigada. Novela. La novela española de posguerra comienza con la pérdida de numerosas referencias literarias motivada por varias razones: la muerte de algunos autores como Unamuno, Valle Inclán, Lorca, y el exilio de numerosos escritores, etc. Entonces tenemos que por época se va a desarrollar lo que es el realismo existencial, realismo social y experimentalismo. Entonces, el realismo existencial, el esfuerzo por razonar que se mantiene dentro de las posibilidades de la razón, es decir, sin recurrir ni invocar nada que pueda estar más allá de ella, como serían las creencias fueran las que fueran. Características: no adoptan los temas desgarrados y angustiosos de la poesía, se limita a expresar la conciencia del personaje y la pericia individual en su lucha con el destino y con la vida cotidiana. Autores principales: realismo social. Sus obras son de carácter realista porque intentan reproducir con fidelidad la realidad social. Tenemos características: utilizan sus nuevas técnicas narrativas, el autor no interviene en los personajes. Tenemos autores relevantes de una primera fase y de una segunda fase. Y tenemos el experimentalismo, toda aquella manifestación artística de causada tendencia transgresora y rupturista respecto a los modelos anteriores. Entonces, características: parten de conceptos tan extremos como la novela es lenguaje, texto, discurso, y hay que destruir la trama y el argumento porque la novela como género está muerta. Las técnicas y no los personajes, ni la acción ni la historia son lo único importante. Tenemos sus autores o escritores representantes. Continuamos con lo que es la poesía, que se escribió durante los primeros años de la posguerra y no puso una auténtica novedad, puesto que no fue sino una continuación de lo que se había comenzado a escribir antes del comienzo de la guerra. Tenemos sus representantes de realismo existencial, realismo social, y experimentalismo. El teatro, realismo social, el teatro en el experimentalismo, y por último tenemos los tipos de literatura: literatura catalana, literatura vasca y literatura canaria.